Y por eso estamos mejor en la escala, ¿no? Estamos un poquito más arriba, un poco mejor que los animales. Y en ese sentido somos más independientes ontológicamente y más perfectos que los animales, ¿no? Hay una perfección ontológica, porque tenemos la facultad de la razón. Después de los hombres, en esa misma escala ontológica están los ángeles, los seres inanimados, ¿no? Estamos hablando de la escolástica, ¿no? Los seres inanimados. Digo, inmateriales, no inanimados, inmateriales. ¿Ah? Es decir, no tienen cuerpo. Y si no tienen cuerpo, pues qué maravilla, porque no tienen hambre, no tienen sueño, no tienen sentimientos. ¿No? Entonces son pensamiento, ¿no? Los ángeles, wow. ¿No? ¿Se acuerdan de esa película de ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es un ángel que quiere saber qué es el amor o qué es llorar o algo así? ¿No? ¿Qué significa tener emociones? Pues no tiene emociones porque no tiene cuerpo, ¿no? Entonces el asunto... La de El cielo sobre Berlín, creo, ¿no? Ándale, esa. Gracias, Mariana, sí, esa. Y entonces, pues son más perfectos que nosotros porque nosotros tenemos cuerpo. Están más perfectos que nosotros porque son más independientes ontológicamente también, son ontológicamente independientes porque no tienen cuerpo y no tienen afecciones corporales, como las que acabo de mencionar, sueño, hambre, ¿no? Dolor. ¿No? Y por último, claro, ¿no? Sí, esa es la versión, el ángel enamorado es la versión comercial del cielo sobre Berlín, ¿no? Sí, la versión más como de amor, ¿no? Es Nicolas Cage, ¿no? Sí. Y entonces, en el último nivel, en el último eslabón, ¿no? Escalón, perdón, de esta cadena ontológica del ser, esta escala ontológica del ser, pues está Dios, por supuesto, que es, pues, perfecto, omnipresente, omnisapiente, lo es todo, etcétera, ¿sale? Entonces, los ángeles todavía no son la perfección total, todavía hay un nivel mayor, ¿no? ¿Sí? Y ese nivel mayor es Dios, es la perfección absoluta. Entonces, tomando como base esta escala ontológica, por supuesto, ¿no? Que Dios y sus condiciones, sus características van a tener mayor realidad objetiva para Descartes, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos que tienen mayor realidad objetiva, que la cosa pensante, ¿no? Y que cualquiera de sus características, ¿no? Es algo que retoma Descartes de la escolástica, ¿no? Algo que retoma Descartes de la lógica escolástica incluso, ¿no? Como aquello que es lógicamente anterior en términos positivos a la ausencia de esos términos. Bueno, muy bien. Si tenemos el argumento ahí, podemos ver, ¿no? Claramente que de las premisas, y yo acepto las premisas, la conclusión se sigue necesariamente de ellas, ¿no? Es un argumento deductivamente válido. Bueno, en términos del siglo XVII, 1641, que fueron escritas las meditaciones, es un argumento portentoso, es un argumento muy bueno. No es novedoso porque ya se habían intentado muchos argumentos anteriores, más o menos del mismo corte. San Agustín, por ejemplo, tiene uno muy bonito que va más o menos por ahí, ¿no? Si las matemáticas son perfectas, si la geometría es perfecta, y yo soy imperfecto y finito, pues necesariamente existe Dios, ¿no? Necesariamente existe la sustancia perfecta e infinita, ¿no? Porque yo no soy el creador de las matemáticas, ni soy el creador de la geometría, así que Dios necesariamente existe. Ese es un argumento de San Agustín, ¿no? Se parece un poco, ¿no? Bueno, el asunto es que, y también recurre a un principio causal, el asunto es que este argumento, así como lo tenemos ahora escrito, podemos examinarlo y con criterios del siglo XVII, y XVIII incluso a lo mejor, podríamos decir, bueno, pues sí, es un argumento contundente. Pero tiene dos problemas que no están presentes en la época, precisamente en la época de Descartes, pero que van a manifestarse posteriormente, y los vamos a ver aquí con claridad. El primero es el recurrir, el apoyarse en un argumento, en un principio causal. Descartes se está apoyando en un principio
que él dice que es intuitivo, demostrativamente cierto, bla, 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 para demostrar la existencia de Dios. Bueno, va a haber un autor, un filósofo en el siglo XVIII, que vamos a ver aquí al final del curso, que se llama David Hume, que va a examinar precisamente el principio de causalidad, el principio causal, a ver si realmente es un principio intuitivo y demostrativamente cierto. Y su conclusión, la conclusión de su análisis riguroso, contundente también, es que el principio de causalidad no es un principio intuitivo ni demostrativamente cierto, que es una opinión surgida de la experiencia, así lo dice. No es a priori, no es analítico, es sintético y ni siquiera es un sintético a posteriori, ¿no? Es la expresión de un deseo, es la expresión de una emoción, es la expresión de un sentimiento, de una expectativa. En fin, el asunto es que entonces Hume concluye, la conclusión de su investigación es que el principio de causalidad solo puede aplicarse a la experiencia, solo puede aplicarse a fenómenos, a objetos de experiencia posible, a objetos espaciotemporales, a objetos que podemos percibir, que podemos observar. Ahí sí, es un principio que puede tener sentido, que tiene todo el sentido cuando se aplica a objetos materiales. El nivel de legitimidad, de la esfera de legitimidad del principio de causalidad es la esfera de la experiencia posible, la esfera de la observación. ¿Cuál es el error de Descartes entonces? El error de Descartes está en aplicar el principio de causalidad a una idea, a la idea de Dios. La idea de Dios no es, ni será nunca para Hume, una idea de un objeto empírico, de un objeto espaciotemporal, de un objeto de experiencia posible. Entonces, el problema es que recurre a un principio de una forma incorrecta, ¿no? Al principio de causalidad. El recurrir a este principio su uso es incorrecto, es inaceptable. Es inaceptable. ¿De acuerdo? Ese es el primer problema. El segundo problema consiste en algo que nos hace ver Kant, algo que nos hace ver Kant en la crítica de la razón pura. En la crítica de la razón pura, si no recuerdo mal, en el segundo prólogo de la crítica de la razón pura, Kant nos dice que la lógica aristotélica, la lógica que sigue Descartes, es una lógica que persigue la validez objetiva, la validez formal, digo, la validez formal. ¿Qué es la validez formal? La validez formal es que si yo tengo un argumento deductivamente válido, entonces acepto las premisas, cada una de las premisas, y me contradiría si negara la conclusión. La validez formal implica el apegarse, el adecuarse a las formas de la lógica, ¿no? A las reglas de la lógica. Entonces, yo tengo estas tres premisas del argumento y me contradiría si no aceptara la conclusión, Dios existe. Pero de ahí no se sigue en lo absoluto la verdad del argumento, es decir, su carácter objetivo. La validez objetiva del argumento es otra cosa. La validez formal sí, eso sí, no hay duda, la cumple, esa característica la cumple el argumento cartesiano. Pero la verdad o validez objetiva es otra cosa. La verdad o validez objetiva corresponden para Kant, corresponden a que en el conjunto de las condiciones del espacio y el tiempo, el objeto pueda darse. ¿Sale? Entonces, yo puedo tener perfectamente un argumento deductivamente válido, formalmente válido, que sea falso, perfectamente, sin ningún problema.
puedo construir un argumento deductivamente válido, es decir, únicamente que sea lógicamente válido, que tenga validez formal, pero que sea falso. ¿Sale? Lo cual significa que son dos cosas diferentes, la validez formal y la verdad. ¿No? Lo que trata de decir Kant respecto de esta característica de la lógica es que no basta, no es suficiente la validez formal para establecer la verdad del argumento. No es suficiente. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Hace falta algo más, ¿no? Y eso que para Kant hace falta es que se pueda mostrar el objeto en el espacio y el tiempo, que se pueda percibir, y es más, que si ha de ser un objeto de la ciencia, que se pueda experimentar con él, que se pueda tener un modelo experimental que lo muestre, como lo hemos tenido, por ejemplo, de la aceleración o de la gravitación. ¿Sale? Yo puedo tener un argumento extraordinariamente bien construido acerca de la gravitación universal, pero si no la puedo mostrar a través de un experimento, a través de predicciones exitosas, como lo hace Newton, entonces no sirve para nada. Los dos problemas, estos dos problemas de los que he hablado hasta ahora, hacen que, si bien en el contexto del siglo XVII, el argumento causal sea un argumento con los criterios que estamos viendo ahora, ¿no? El de recurrir a un principio causal, cuyo margen de aplicación es la experiencia o la observación, y que un argumento deductivo que persiga únicamente validez formal no implica existencia, no implica realidad de lo concluido. Entonces, pues se puede ver, ¿no? Se puede mostrar que el argumento es insuficiente, ¿no? Que el argumento tiene problemas graves. En fin, bueno, pues esos son a grandes rasgos los dos problemas que se pueden mencionar respecto de este argumento que es muy importante, pero que con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, se vio que era un argumento insuficiente, ¿no? Insatisfactorio, inaceptable. Bien, muy bien. Bueno, eso es ese es el primer punto que quería mencionar respecto de este argumento. ¿Tienen alguna duda de lo que acabo de decir? ¿No? ¿Nada? Ok, perfecto. Sí, Renata, ¿no? Ah, nada. Ok, no, gracias. Muy bien. Ok, muy bien. Ok, fíjense muy bien. Entonces, ahora voy a pasar al siguiente tema. El siguiente tema es, ¿de qué forma la existencia de Dios elimina la hipótesis del genio maligno? ¿De qué manera la demostración, el argumento que demuestra la existencia de Dios elimina para Descartes la hipótesis del genio maligno? Bueno, ¿de qué forma? ¿Cuál es el argumento? Fíjense muy bien. Si el argumento es, si Dios existe, y Dios es perfecto, como dice su concepto, entonces su obra también lo es. Entonces el mundo, el universo también es perfecto. Si Dios es perfecto, además también es infinitamente bueno. ¿Sí? Y si es infinitamente bueno, como pudieron leer en la tercera meditación, entonces no cabe en él que pueda él engañarme. No cabe la posibilidad de que él me engañe, ni siquiera una vez. Ni siquiera una vez. Y
tampoco cabe la posibilidad de que su obra me engañe al menos una vez, ¿sale? Ya no se diga sistemáticamente, por supuesto, ni siquiera una vez, ¿vale? ¿Ok? Entonces, si Dios existe, Dios es perfecto y su obra también lo es, no cabe la posibilidad fáctica, no cabe la posibilidad real de un engaño permanente, sistemático de la cosa pensante. No cabe la posibilidad real, no cabe la posibilidad fáctica de un engañador externo que ponga toda su industria en engañarme sistemáticamente. Es importante hacer esta separación. Si bien yo puedo concebir, si bien yo puedo concebir que haya un genio maligno, que me engañe sistemáticamente, eso no implica su posibilidad real o fáctica, por las razones que acabo de dar. Si realmente Dios existe, perdón, es decir, esa es la conclusión, si realmente Dios existe, entonces, aunque yo pueda concebir en mi mente al genio maligno y un engaño sistemático, eso no implica que pueda darse realmente un engaño sistemático como este. ¿De acuerdo? Esa es la idea. La posibilidad lógica en este caso no implica posibilidad fáctica o real. ¿Por qué? Pues porque Dios es perfecto, porque su obra también lo es. Sería imperfecta su obra si hubiera una causa externa del error, una causa externa a mí, ¿no?, del error, una causa natural del error. O Dios me engañara al menos una vez. ¿Sale? Lo que no puede eliminar Descartes es la posibilidad lógica, la conceptualización del genio maligno. Eso no la puede evitar, no la puede eliminar, ¿sí? Lo que sí puede eliminar con base en el argumento de Dios, de la existencia de Dios, es la posibilidad fáctica, la posibilidad real, ¿sí? Por eso dice Descartes, ¿no?, las razones que me llevan a aceptar el genio maligno como hipótesis son realmente mínimas, ¿no? Es decir, metodológicas, es decir, ficticias, es un escalón, es parte de un argumento, ¿no?, que me conduce al cogito, ¿no?, pero es solamente eso, un recurso argumentativo, es un recurso argumentativo. ¿Qué es lo que estoy buscando desde el principio? La certeza. Y el genio maligno me conduce a ella. Pero en realidad el genio maligno solo es eso, una hipótesis. ¿Qué tiene una hipótesis que decirme frente a la realidad de Dios, a la existencia necesaria de Dios? Nada. Pues aunque yo pueda concebir, aunque yo pueda pensar un genio maligno que me engaña sistemáticamente, esa posibilidad solo se queda ahí, ¿sí?, a nivel estrictamente conceptual, a nivel estrictamente nominal, pero no a nivel real. Es imposible para Descartes algo así. ¿Por qué es imposible? Porque sería contradictorio. Sería contradictorio que hubiera una causa natural, una causa externa del error que me engañara sistemáticamente, ¿sí? Como pudieron ver en la meditación cuarta, en la cuarta meditación, lo va a decir con toda claridad Descartes, ¿sí?, y con todo cuidado también, porque realmente Descartes va en el filo de la navaja, caminando en el filo de la navaja, ¿sí? En cualquier momento van y lo toman y lo meten a una prisión o lo cuelgan de menos. Él dice, no, Dios no es la causa en la cuarta meditación lo que él trata de explicar es por qué puede haber error ocasional.
¿Por qué puede, a pesar de que la naturaleza es perfecta y Dios es perfecto y todo, por qué puede haber error ocasional? Si Dios es perfecto y su obra es perfecta, entonces no debería haber error. No debería haber maldad. Y sin embargo la hay. Y sin embargo hay error ocasionalmente, no sistemático, pero sí hay error a veces. Y todo el tiempo, bueno, la conclusión de ese argumento, como seguramente pudieron ver, todo el tiempo se cuida mucho de Descartes, de decir que es algo en el mundo o algo en sus facultades o algo en Dios. Consideradas en sí mismas, sus facultades no son la causa del error. Considerada en sí misma la obra de Dios no es la causa del error. Y considera mucho menos Dios puede ser la causa del error ocasional. Si ustedes recuerdan, en la cuarta meditación, ahorita vamos a ver, el argumento conduce a que es el uso de la facultad el que hace la causa del error. No la facultad considerada en sí misma, el entendimiento o la voluntad, no. Un uso de las facultades. Un uso incorrecto. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a concluir con el tema anterior. La hipótesis del genio maligno se elimina, ¿o qué es lo que se elimina de la hipótesis del genio maligno? Lo que se elimina de la hipótesis del genio maligno es su facticidad, su posibilidad real. ¿Por qué se elimina? Bueno, porque sería contradictorio, dado que Dios es perfecto y su obra es perfecta, que algo en Dios o que algo en su obra me engañara sistemáticamente. ¿Vale? Sería contradictorio. Entonces, si bien es concebible, eso no implica que pueda darse. Su concepto no es contradictorio, eso sigue siendo el caso. El concepto de una entidad externa que me engaña sistemáticamente no es contradictorio. Lo que es contradictorio es su posibilidad real, una vez aceptado que Dios existe. Bueno, muy bien. Ese es el argumento general. Hacia allá es hacia donde se dirige Descartes, ¿no? La eliminación del genio maligno. Voy a poner ahora énfasis en otra cosa que no he mencionado, pero que este es el momento de mencionar. ¿Qué demonios es Dios para Descartes? Suena contradictorio. ¿Qué es Dios para Descartes? Hace muchos años, cuando yo creo, hace unos 10 años, estaba dando esta clase en una escuela de seminaristas, ¿no? De personas que iban para ser sacerdotes. La escuela pues era como muy libre, ¿no? Como, usted no se preocupe, usted hable de lo que quiera. Y yo les hice caso y hablé de este argumento, ¿no? Y entonces, cuando llegué al punto en el que tenía que decirles, pues, ¿qué era Dios para Descartes? Dije, por Dios, que no me pregunten qué es Dios para Descartes, ¿a qué se refiere Dios? ¿A qué se refiere Descartes cuando habla de Dios? Porque entonces voy a tener que decirles que no les va a gustar y me van a correr y me voy a quedar sin chamba. Y entonces, resulta que pues yo les expuse el argumento, no sé qué, Dios, ¿no? Dios es el puente que conecta la objetividad con la subjetividad, que garantiza la verdad, el contenido de las representaciones, ¿no? Y en fin, total que finalmente alguien levantó su mano, todavía me acuerdo quién es, ¿no? Y me dijo, profesor, ¿me podría explicar qué es Dios para Descartes? ¿Qué tipo de Dios es? ¿Es el Dios católico? ¿Es el Dios musulmán? ¿Es el Dios, no? ¿Cuál Dios es, no? Y entonces yo creo que he de haber palidecido. Y entonces ya iba a empezar a articular una respuesta, no sé, como con mucho tacto para no herir a nadie. Y entonces uno de ellos, afortunadamente, de inmediato me quitó la palabra y dijo, pues es que no es un Dios religioso, mano.
No es un Dios religioso, es un Dios conceptual, es un Dios lógico, nada más. Así descansó mi alma. Dije yo, sí, ya, regresó mi espíritu al cuerpo y dije, no me van a correr. En efecto, el Dios cartesiano no es un Dios religioso, ¿no? Ya no tuve que entrar en detalles, yo dije, bravo, así, esa es la respuesta, muy bien, ¿no? Todavía me acuerdo también de quién dio la respuesta por mí. Ajá. Pero ya no entré en detalles. Voy a tratar, bueno, de entrar en detalles ahora, simplemente así, muy rápidamente. Si fuera un Dios religioso, si fuera un Dios religioso el que Dios está, del que Descartes está hablando, si fuera un Dios religioso, no se permitiría ningún fallo en él. Es decir, el Dios cartesiano es un Dios perfecto. Y si es perfecto, como bien dice Descartes, pues no cabe la maldad, no cabe la imperfección, no cabe sino el bien absoluto. ¿Cómo sabemos que entonces ese Dios del que habla Descartes no es un Dios religioso? Porque examínenlo por donde quieran. Cualquier concepto de Dios religioso, el que sea, involucra un grado, ¿no? En alguna medida, ¿no? De engaño y de maldad. Bueno, como sea, ¿no? El asunto es que la idea, algunos siempre a veces me dicen, no, pero es que está pensando en el Dios escolástico, ¿no? Es decir, en el Dios de la tradición judeocristiana. Pero hay un montón de pasajes en la Biblia en donde Dios, ese Dios, engaña, ¿no? O hace cosas un poco extrañas para ser el Dios perfecto de Descartes. Bueno, hay un montón de pasajes, no voy a decir ahora, ¿no? Del que más me acuerdo y seguramente ustedes recuerdan ahora, pues es el de Job, ¿no? El pasaje de Job, donde Job es un extraordinario creyente, y le va muy bien todo, y el diablo va y le dice a Dios, ese que tanto cree en ti y que te adora, seguro que si tú le mandas calamidades en su vida te va a odiar y te va a maldecir. Y Dios dijo, ¿sí? Pues no lo creo. No lo crees, hazlo. Y Dios dijo, pues ¿por qué no? Y paz, ¿no? Y le manda así una serie de calamidades horribles. Y en efecto, pues Job, espero no arruinarles la peli. En efecto, Job, pues no maldice a Dios, ¿no? Ni deja de creer, ¿no? Entonces va Dios y le dice al diablo, ¿ya ves cómo no? Bueno, si Dios fuera perfecto, como dice Descartes, tal como exige Descartes, no habría aceptado esa apuesta. Es decir, es una visión antropomórfica. El Dios cartesiano, entonces, es una exigencia, es una condición lógica, epistemológica y metafísica para el conocimiento. No es de ninguna forma un Dios religioso. Es una condición estrictamente lógica y remite a lo siguiente, a la idea de orden, a la idea de unidad, a la idea de arquitectura, a la idea de estructura de la naturaleza, a la idea de logos, de que hay una lógica en la naturaleza. La naturaleza está escrita en términos matemáticos, ¿no es cierto? Para Descartes, para Galileo. Entonces esa idea de orden, esa idea de lógica, esa idea de inteligibilidad en la naturaleza es la que estamos tratando de recuperar con la idea de Dios. ¿Sí? La idea de Dios en Descartes es una idea filosófica, es un concepto filosófico, es un requisito filosófico, no es religioso. Incluso a veces en clase, cuando tengo el pizarrón atrás, borro la palabra Dios y pongo una abreviación, elemento trascendente o elemento metafísico.
Y todos se ríen porque pongo la abreviación como ET, y pues todos se acuerdan de ET, el extraterrestre. Pero bueno, eso es otra cosa, se ríen simplemente, ¿no? Este elemento trascendente, este elemento metafísico, es una condición de posibilidad del conocimiento, con independencia de si es un Dios religioso, en lo cual ya no voy a ahondar, simplemente voy a decir que no lo es, no tiene por qué serlo, si se ve. Con independencia de eso, de ese punto, ¿no? Es una condición estrictamente filosófica, lógica, epistemológica. Es el elemento que hace falta dado la argumentación cartesiana. Es el elemento que hace falta, que se requiere para poder rescatar algo que acabo de mencionar, ¿no? El genio maligno pone en duda el contenido del conocimiento. Si quito la hipótesis del genio maligno y pongo esta entidad metafísica perfecta y buena, entonces lo que recupero es la posibilidad de que el contenido sea verdadero, ¿sí? Ojo, lo dije con mucho cuidado y siempre lo digo con mucho cuidado, creo yo. Recupero la posibilidad de que el contenido sea verdadero, ¿sí? No recupero la verdad del contenido, no. Recupero la posibilidad de que lo sea. Ya con eso ya la hice, diría Descartes, ¿no? Si algo en mi mente ha de ser verdadero, no depende de mí, ni de la naturaleza. Depende de algo que no soy yo, ni el mundo. Eso es lo que está tratando de decir, ¿no? Vamos a pensarlo en estos términos, ¿no? Si es verdad que el universo se generó de una gran explosión, de un pedazo de materia más pequeño que un gis, eso no depende ni del sujeto ni de la naturaleza, diría Descartes. La verdad de ese conocimiento, la verdad del contenido de esa teoría, no depende ni de la naturaleza ni del sujeto, ¿no? Depende de una condición metafísica. Eso es, creo yo, que en eso Descartes está mostrando una completa humildad. El conocimiento, la verdad del conocimiento no puede depender únicamente del sujeto, ¿no? Debe haber condiciones extra subjetivas, ¿no? Más allá del sujeto, pero tampoco pueden ser completamente empíricas o naturales o objetivas en ese sentido del mundo, ¿no? Deben ser transobjetivas, metaobjetivas o metafísicas. Ni el mundo ni yo. Esas condiciones, si el contenido de las teorías científicas, si el contenido del conocimiento ha de ser verdadero, no puede depender únicamente de mí ni del mundo. Debe haber algo más. Y ese algo más, para Descartes, se llama Dios. Espero que ya a estas alturas, en este momento, la noción de Dios ya no refiera para ustedes a una entidad religiosa, sino a una condición epistemológica, estrictamente lógica. ¿Sale? Imagínense, si lo hubiera dicho así, habría perdido el empleo. De inmediato. me habría llamado, me habría llamado el director de la escuela, del seminario, y me habría dicho, ¿qué está usted diciendo? Váyase de aquí. Claro, porque la que corre, normalmente, es la interpretación religiosa del Dios cartesiano, ¿no? Es la interpretación religiosa, ¿no? Pero lo que trato de decir es que no se requiere la interpretación religiosa. No se requiere. Ah, sí, ahí voy, espera. Ya te vi, ahorita voy. A ver, no es un ángel, no, eso ya lo leí. Ya lo leí. Víctor, a ver, dime.
Víctor, Hola, ¿qué sí, tal? dime. Hola, ¿qué tal, Ah, Víctor? Dime. esto último que mencionaste acerca de ah, la necesidad como de elementos ah, transobjetivos o metafísicos, ¿no? ¿Eso compromete a Descartes con alguna forma de, de realismo o con Claro. alguna postura metafísica en particular? Absolutamente. Sí, o sea, el texto que estamos leyendo justamente se llama Meditaciones Metafísicas. Yo dije al inicio de estas clases, que esta es la cuarta, ¿no? Dije que pudieron haberse llamado meditaciones epistemológicas, porque lo que está buscando es un criterio de verdad, ¿no es cierto? Una fundamentación para la verdad es construir el edificio de la ciencia, reconstruir el edificio de la ciencia sobre la base de una certeza. Así lo dice. Sin embargo, se llaman meditaciones metafísicas. ¿Por qué? Porque la metafísica está a la base, es más fundamental todavía que la epistemología, que las condiciones epistemológicas. Son, eh, pues tienen un estatus prioritario. Si no conseguimos establecer primero la metafísica, no podemos establecer el conocimiento. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? El conocimiento depende de una metafísica. ¿Sí? Y Por más supuesto, que es un realismo. Espérame, Víctor, sí. Es un realismo de carácter metafísico, ¿no? De entidades metafísicas, ¿no? ¿Sale? ok. Bueno, sí, justo mi pregunta era que, o sea, con qué postura se estaría comprometiendo, pero más o menos ya quedó mencionado. Gracias. Mm, de nada. Bien, muy bien. ¿Puedo Bueno, intervenir? entonces, claro, ¿quién me habla? Soy Uriel. Uriel, ¿cómo no? Dime. Acerca de bueno, antes de la última participación, de lo que estaba comentando de la interpretación religiosa de Descartes, ¿a qué Ujú. factores se debe que ese tipo de interpretación sea la más, pues como dominante o la más común? Mira, yo creo que la razón es por la forma en la que el propio Descartes pone su argumento y va continuando la narración de qué es lo que entiende por Dios. ¿Ah? Cuando menciona, por ejemplo, que Dios es el creador de todo, que es perfecto, que es omnipotente, omnisapiente, por supuesto, uno inmediatamente piensa pues, en la interpretación religiosa de Dios, ¿no? Pero como siempre digo, ¿no? Descartes tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Tiene que ser muy cuidadoso por cómo está diciendo las cosas en el siglo en el que lo está diciendo, por la época en la que lo está diciendo, por las noticias que corren de investigadores, de filósofos de la naturaleza, de filósofos que han sido pues cuestionados, han sido llamados a testificar, eh, pues Galileo, Bruno, etcétera. Sí. Él tiene que tener mucho cuidado. ¿A qué se debe? Y yo creo un poco a la época, al contexto, a la forma como el propio Descartes dice las cosas, pero pues si vamos un poco más allá, la exigencia de perfección de esta entidad eh, hace que el argumento sea más fuerte de lo que una entidad religiosa pudiera satisfacer. Es decir, el argumento es muy fuerte. ¿No? Probablemente haya cabida desde la escolástica para leer de esa forma el argumento cartesiano, de la forma religiosa. Lo que trato de decir es que no se requiere o no es suficiente. Es perfectamente concebible que el Dios cartesiano no sea solo o no sea del todo un Dios religioso. Al contrario. ¿Sale? Gracias, profesor. Pues de hecho, No cuando de estaba nada. leyendo la tercera meditación y de ahí para adelante,
como que tuve una espinita de que dije, Descartes no es religioso, no es ¿cómo se dice? No cree en Dios. Ujú. Entonces le puso Dios a una lógica. Eso Exacto, a fue una muy interesante. condición, exacto. Ajá, Exacto, sí, es como el espíritu de los tiempos hizo que Descartes llamara a esa condición Dios, ¿no? Ajá. Pero bueno, para salvar su vida. un poco yo creo eso, pero también no había otro concepto, ¿no? Ujú. En fin, eh, creo que lo que es más importante para nosotros que estamos estudiando ahora filosofía, que estamos en el primer semestre de filosofía, es que nos demos cuenta de que o que podamos darnos cuenta de que este argumento puede no referir a una entidad religiosa, ¿no? Sino a una entidad de corte filosófico. ¿Ah? La necesidad por la cual Descartes plantea la existencia de Dios no es una necesidad religiosa. Si se ve eso, es una necesidad estrictamente epistemológica. No es de, ay, es que me siento solo, ay, estoy aquí en el solipsismo, oh, como necesito de Dios. No, la necesidad por la que Descartes recurre a la existencia de Dios es una necesidad epistemológica y lógica. Es eliminar el argumento del género maligno, ¿no? Así que bueno, ¿no? Para nosotros como estudiantes de filosofía, creo que eso es lo más importante, ¿no? Fundamental, ¿no? Ir más allá de la lectura tradicional. Ok, Gabriel, ¿sí? Víctor, ¿todos? Sí, ¿Sí? gracias. Ok, de nada. Sí, gracias. Bien, muy bien. No, de nada. Muy bien. Con este elemento metafísico, esta condición metafísica, que empezamos a dejar de llamarla Dios, simplemente pensemos en esta condición metafísica de inteligibilidad, esta condición metafísica de orden. Ajá. Fíjense, qué importante es esto. Si faltara esa condición metafísica, ajá, intenten por un momento pensar en la ciencia sin esa condición de orden, de inteligibilidad, ¿no? ¡Pac! ¿No? La eliminamos. Ajá. ¿Con qué confianza el investigador de la naturaleza se acercaría a la naturaleza a tratar de saber algo de ella? Nada. Sí se ve. Eso es algo que espero, si nos va muy bien este semestre y el que entra, Kant va a decir, es una condición a priori de posibilidad del conocimiento plantear que en la naturaleza hay un orden, que hay inteligibilidad, que hay unidad. ¿Ah? Algunos, antes de mí, lo interpretaron como un principio metafísico. Leibniz, por ejemplo, la armonía preestablecida. Descartes, con su idea de Dios. Yo, Kant, ya estoy hablando de Kant, yo, Kant, ¿no? Lo estoy pensando como una condición trascendental, es decir, una condición sin la cual la ciencia no puede arrancar, es necesaria, ¿no? Entonces, lo que está viendo Descartes es justamente eso, ¿no? Está pensando que se requiere de este principio, de esta condición de inteligibilidad, de perfección, de unidad, de orden, de estructura, y le está dando un tono metafísico. ¿Ah? Kant pensará ingenuamente metafísico. Hume pensará reprochablemente metafísico. Pero para Descartes es todo lo que hay. O sea, no puede haber otra cosa, ¿no? Se requiere, ¿no? Pero ese requerimiento no es moral, esa necesidad no es religiosa, esa necesidad es epistemológica. Bueno, espero que haya quedado claro. Bien, con esta condición metafísica, con esta condición de posibilidad de orden metafísico, se establece un puente entre el sujeto y la objetividad, entre lo interno y lo externo. ¿Por qué? Porque como les decía yo en la clase pasada, a lo mejor no me lo entendieron muy bien, porque fue muy rápido, pero es como si en esta esfera de la subjetividad, en esta esfera del solipsismo, parece que estamos encerrados como, ¿no?, sin salida, sin puertas, sin ventanas, y de repente se abre una, y esa ventana nos avisa que hay algo afuera.
Ese algo más que hay afuera, para Descartes, pues es esa condición metafísica, ¿no? No está solo, hay algo más que existe, ¿no? Y eso pues ya nos hace pensar que podemos rescatar todo lo demás que pusimos en duda, ¿no? Esa condición, ¿no? Si solamente estuviera yo, ajá, y no hubiera nada más, entonces probablemente no podría rescatar nada, ¿no? Pero habiendo esa condición metafísica, ¿no? Habiendo esa condición trascendente, no trascendental, sino trascendente, entonces se puede ver que me puede ayudar para recuperar los otros niveles de la duda, ¿no? Se puede recurrir a esa entidad metafísica, ¿no? Bien, ¿de qué forma se puede recurrir a esta condición metafísica, a esta entidad metafísica? Bueno, como acabo de decir, y ahorita lo vamos a ver con detalle, recurrir a esa entidad metafísica consiste en que es posible la verdad del contenido de mi conocimiento, es posible la verdad del contenido de mi conocimiento. Es una garantía, Dios, ¿no? Esta condición metafísica es una garantía de que es posible la verdad del contenido del conocimiento. ¿Sí? Si elimino el genio maligno, que es la imposibilidad de la verdad del contenido, si elimino el genio maligno y pongo a Dios en su lugar, entonces se recupera la posibilidad de que sea verdadero algo que pienso, ¿ah? No el pensar mismo que prefiere mi existencia, no la cosa corpórea relacionada con la extensión, sino la existencia misma de las cosas y de las matemáticas. Bien, bueno, entonces ahora voy a... ¿Dónde está? Sí, aquí está la pizarra, es cierto, no la había visto. Profe, ¿le puedo preguntar algo? ¿Cómo no? Claro que sí. Si pudiera ahondar un poco en esta, digamos, tomando en cuenta esta condición metafísica, sí. Esta correspondencia entre subjetividad y objetividad, porque siento que incluso así como en mi imaginario es un lugar común que, sí, Descartes planteó esta distinción casi sujeto-objeto, lo estoy diciendo mal seguramente, pero bueno, como ese lugar común, ¿no? De esta separación sujeto-objeto, y siento que está aquí en esto, pero si pudieran dar un poco más en esa idea. Claro, cómo no. Primero, si quieres, lo que puedo hacer es ahondar en la distinción, en la separación, y luego ahondar en la unión. Lo que puedo hacer ahora es explicar rápidamente de qué forma se da esta separación. Se da en dos niveles, ¿no? El primer nivel es un nivel epistemológico, y el segundo nivel es un nivel ontológico. La separación sujeto-objeto, esta separación a la que se refiere Natalia, es una separación primero epistemológica. ¿Por qué? Es una separación epistemológica porque lo que hace Descartes es poner en duda el conocimiento de las cosas. Poner en duda el conocimiento de las cosas. Es decir, el conocimiento de los objetos empíricos, el conocimiento de las cosas extensas, de la física, de la química, de la medicina, como él dice. Y también implica una separación epistemológica, cognoscitiva, entre el sujeto y el objeto en relación a objetos formales, objetos de las matemáticas, la geometría. Entonces ahí se da una separación entre el sujeto y el objeto en relación al conocimiento de los objetos. ¿Sí? Entonces en este momento en el que opera el genio maligno, incluso todavía Dios, ya cuando recupera o demuestra la existencia de Dios, sigue estando él separado del conocimiento de objetos. Todavía no hemos visto, voy a ahorita compartir la pantalla para mostrarles cómo regresa sobre los niveles de la duda. Esa es la primera separación. La segunda separación es una separación ontológica. Es una separación ontológica. Y corresponde a la distinción entre mente y cuerpo. Corresponde a una distinción que es tanto conceptual como ontológica entre mente y cuerpo. Ahí les va el argumento. El argumento se encuentra, como seguramente recuerdan, se encuentra en la meditación segunda. No es contradictorio concebir la mente separada del cuerpo.
¿Se acuerdan de eso? No caigo en contradicción si digo que la mente puede existir separada del cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que hace que de lo que depende la cosa pensante es solo del pensar, no de que tengo un cuerpo, dice Descartes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué me define como cosa pensante? Dice Descartes. Pues el pensar. No que tengo hambre, no que tengo sueño, no que tengo un cuerpo, no que tengo una vida. No. Lo que me define como cosa pensante es el pensar. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, no es contradictorio, lógicamente, no es contradictorio pensar o afirmar que la cosa pensante, que la mente, puede existir sin el cuerpo, ¿no? Ahí se da una distinción conceptual. ¿Sale? ¿Sí, Natalia, todos? ¿Sí? Se da una distinción conceptual. ¿Ah? No es contradictorio concebir, no es contradictorio concebir la mente separada del cuerpo. Pero ojo, atención, si eso es cierto, si no es contradictorio concebir la mente sin el cuerpo, entonces tampoco es ontológicamente contradictorio, es ontológicamente posible distinguirlos. Es decir, que uno tenga una naturaleza distinta de la del otro. La naturaleza de la mente es simple, es una, es eterna, es infinita, es continua, es el tiempo, mientras que la naturaleza del cuerpo es ser compuesto, es ser articulado por partes, es ser finito, es ser corruptible, es el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, la distinción conceptual remite a la distinción ontológica. Esa distinción ontológica se encuentra en la quinta meditación. En la quinta meditación, Descartes plantea esa distinción. La mente no es solo distinta en términos conceptuales del cuerpo. No es solamente conceptual la distinción, en el sentido de que yo puedo afirmar que la mente puede existir sin el cuerpo y no caigo en contradicción. Lo que trato de decir es que el concepto de mente no implica el cuerpo, no implica la corporalidad. Lo que implica la mente es el pensar. La esencia de la mente es el pensar. Tener ideas, tener actividad cogitativa. No el cuerpo. Entonces, si yo digo, la mente puede existir sin el cuerpo, no me contradigo. La distinción ontológica, en cambio, plantea que por naturaleza la mente es opuesta y distinta del cuerpo. Entonces, de esta separación, Natalia, que me preguntó, todos los demás espero que estén siguiendo, se da esta separación primero a nivel epistemológico y luego también a nivel ontológico. ¿Qué va a unir estos dos mundos, el mundo de la subjetividad y el mundo de la objetividad, el mundo del pensar y el mundo de la extensión? Pues Dios. Sí, ahora vamos a ver cómo. Ya puse énfasis, como le dije a la compañera, en por qué se da la separación. Ahora voy a poner énfasis en cómo se da la unidad, o cómo se da esta nueva forma de reunir las dos esferas. Sí, es que todavía me queda tiempo. Sí, me quedan 20 minutos. Un poquito más de 20 minutos, ¿sale? Bueno. A ver, déjenme ver. Yo tenía ciertamente abierto por aquí. Cuadro. Quiero compartírselos, pero déjenme ver cómo hago eso. Compartir pantalla. Pero aquí no me aparece el cuadro. ¿Por qué no me aparece? Sí, cuadro. Aquí está. Entonces los voy a compartir ahora.